Soy Elena Morales, tengo 42 años. Y durante mucho tiempo creí que era una madre fracasada. Hoy quiero contarte cómo un terreno abandonado me enseñó que las semillas más hermosas brotan de la tierra más árida. Y cómo al sanar este pedazo de tierra olvidado, logré sanar también mi alma destrozada. Mi historia comienza en el lugar más oscuro que una madre puede conocer, el momento en que miras a tu hijo a los ojos y sientes que le has fallado por completo. Era febrero del 2019. Y yo acababa de pasar por el divorcio más devastador de mi vida. Ricardo, mi ex esposo, se había marchado 6 meses antes, llevándose no solo sus cosas, sino también cualquier rastro de seguridad económica que habíamos construido juntos durante 12 años de matrimonio. Pero permíteme llevarte al principio, al momento exacto en que mi mundo se desmoronó, porque para entender la magnitud de mi transformación necesitas conocer la profundidad de mi caída. Era un martes de agosto del 2018 cuando Ricardo llegó a casa con esa expresión que reconocí inmediatamente, pero que mi corazón se negó a aceptar. Había visto esa mirada antes en películas, en faces de amigos que habían pasado por divorcios, pero nunca pensé que la vería dirigida hacia mí. Elena, tenemos que hablar, me dijo, evitando mi mirada mientras dejaba su maletín en el sofá de la sala. Era el mismo sofá donde habíamos pasado incontables noches viendo películas, donde Mateo había dado sus primeros pasos, donde habíamos planeado vacaciones familiares que ahora se sentían como recuerdos de otra vida. Mateo estaba en su habitación haciendo tarea de segundo grado, con esa concentración intensa que ponen los niños de 7 años cuando están aprendiendo a escribir cursiva. Podía escuchar el rasguido de su lápiz contra el papel. Ese sonido que siempre me había llenado de orgullo maternal. Mi niño brillante, trabajando duro, confiando en que sus padres tenían todo bajo control. ¿Qué pasa?, le pregunté a Ricardo, aunque una parte de mí ya sabía. Había señales durante meses, llegadas tardes sin explicación convincente, conversaciones telefónicas susurradas. Una distancia emocional que había crecido entre nosotros como una pared invisible. No estoy feliz, Elena. No he estado feliz durante mucho tiempo. Esas palabras cayeron entre nosotros como piedras en un estanque silencioso, creando ondas que sabía que llegarían hasta los rincones más remotos de nuestra vida familiar. Me senté pesadamente en el sofá, sintiendo como si mis piernas ya no pudieran sostenerme. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque sabía que estaba aplazando lo inevitable. Significa que quiero el divorcio. Significa que conocí a alguien más. Significa que esta vida, esta rutina, esta versión de mí mismo, ya no me funciona. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el tiempo se hubiera congelado, como si estuviera atrapada en una burbuja donde podía ver todo lo que me rodeaba, pero no podía tocarlo. No podía cambiarlo, no podía detener lo que estaba pasando. ¿Quién es?, fue lo único que logré susurrar. Su nombre es Carla. Es enfermera en el hospital. Elena, no fue algo planeado, simplemente pasó. Pero ya no estaba escuchando sus explicaciones. Mi mente había comenzado a hacer los cálculos devastadores que toda mujer hace en esos momentos. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Cuántas veces me había mentido? ¿Cuántas de nuestras cenas familiares habían sido actuaciones mientras él pensaba en otra mujer? ¿Y Mateo?, logré preguntar. Seguiré siendo su padre. Nada de eso cambia. Pero Elena, necesito ser honesto contigo y conmigo mismo. No puedo seguir fingiendo que somos felices. Esa noche, después de que Ricardo se fuera a dormir al sofá de la sala, porque qué extraño es eso, ¿verdad? Como si durmiendo en habitaciones separadas pudiéramos prepararnos gradualmente para la separación permanente. Me quedé despierta, mirando el techo de nuestra habitación. Era el mismo techo que había mirado durante las noches de insomnio cuando Mateo era bebé, cuando me preocupaba por cada pequeño sonido que hacía, por cada cambio en sus patrones de sueño. Era el mismo techo que había contemplado durante esas noches especiales cuando Ricardo y yo hacíamos planes para nuestro futuro, la casa más grande que compraríamos algún día, los viajes que haríamos cuando Mateo fuera mayor, tal vez incluso un segundo hijo. Ahora, ese mismo techo parecía estar presionándome hacia abajo, sofocándome con el peso de un futuro que ya no existía. Los siguientes meses fueron una pesadilla en cámara lenta. Ricardo se mudó oficialmente en septiembre, llevándose la mitad de nuestros muebles, la mitad de nuestras fotografías familiares, y lo que parecía ser la mitad de mi identidad. Durante 12 años, había sido Elena la esposa de Ricardo, en las reuniones sociales, en las juntas de la escuela de Mateo, en las fiestas familiares, siempre había sido parte de una unidad, de un equipo. De repente, era solo Elena, y ya no recordaba quién era esa persona. Lo peor era tener que explicarle la situación a Mateo. ¿Cómo le explicas a un niño de 7 años que papá y mamá ya no se aman lo suficiente como para vivir juntos, sin hacerlo sentir como si fuera su culpa?
¿Cómo le aseguras que el amor que sienten por él nunca cambiará cuando todo lo demás en su mundo se está desmoronando? ¿Papá ya no nos quiere?, me preguntó una noche mientras lo ayudaba con su pijama. Era una pregunta tan simple, tan directa, tan devastadoramente honesta como solo pueden ser las preguntas de los niños. Papá te ama muchísimo, le respondí, arrodillándome para estar a su altura. El problema no es el amor que sentimos por ti. El problema es entre papá y mamá y no tiene nada que ver contigo. Pero vi en sus ojos que no me creía completamente. Los niños son increíblemente perceptivos. Sienten las tensiones que los adultos tratamos de ocultar. Absorben nuestras ansiedades como esponjas emocionales. Esas primeras semanas, después de que Ricardo se mudara, Mateo comenzó a tener pesadillas. Se despertaba gritando, buscándome en la oscuridad, aferrándose a mí como si temiera que yo también fuera a desaparecer. Mami, soñé que tú también te ibas y me quedaba solo, me confesó una madrugada, sus pequeños brazos rodeando mi cuello con una fuerza desesperada. Nunca te voy a dejar, le prometí, sintiéndome como una mentirosa porque en esos días yo misma no estaba segura de si tendría la fuerza para seguir adelante. Cuando Ricardo se fue, se llevó no solo su presencia emocional, sino también sus ingresos. Él había sido el sostén principal de la familia, ganando como ingeniero casi 3 veces lo que yo ganaba como secretaria en la clínica dental del Dr. Ramírez. De repente, me encontré haciendo cálculos desesperados en servilletas de papel a las 2 de la mañana, tratando de estirar mi sueldo para cubrir gastos que antes compartíamos. El alquiler de nuestra antigua casa era imposible con mi sueldo solo, así que tuvimos que mudarnos. La búsqueda de un nuevo hogar fue humillante. Propietarios que me miraban con escepticismo cuando llegaba sola a ver los apartamentos, preguntándome sobre mi situación laboral, pidiendo referencias que no tenía, exigiendo depósitos que apenas podía permitirme. Finalmente encontramos el apartamento en el barrio San Miguel. Era pequeño, con solo 2 habitaciones y no estaba en las mejores condiciones, pero era lo que podíamos permitirnos. El día que nos mudamos, vi a Mateo parado en el centro de su nueva habitación diminuta, mirando las cajas con sus juguetes y ropa. Y supe que él también estaba midiendo lo que habíamos perdido. ¿Te gusta tu nuevo cuarto?, le pregunté, tratando de sonar optimista. Está bien, respondió con esa cortesía forzada que había desarrollado desde el divorcio. ¿Podré tener amigos aquí? Por supuesto que sí, le dije, pero yo misma no estaba segura. El barrio era diferente a donde habíamos vivido antes. Más ruidoso, más denso, con menos espacios verdes donde los niños pudieran jugar libremente. Las primeras noches en el nuevo apartamento fueron las más difíciles. Los sonidos eran diferentes, sirenas de ambulancias, música que llegaba de los apartamentos vecinos, conversaciones en la calle que continuaban hasta altas horas. Mateo se subía a mi cama cada noche, incapaz de dormir solo en el ambiente desconocido. Mami, ¿cuándo vamos a volver a casa?, me preguntó una noche. Esta es nuestra casa ahora, le dije, pero las palabras se sintieron vacías incluso para mí. Para octubre del 2018, la depresión había comenzado a apoderarse de mí como niebla espesa. Al principio pensé que era solo tristeza normal por el divorcio, el tipo de dolor que todas las mujeres divorciadas deben sentir, pero gradualmente se convirtió en algo más profundo y más peligroso. Me levantaba cada mañana sintiendo como si tuviera cemento en lugar de sangre corriendo por mis venas. Todo parecía requerir un esfuerzo sobrehumano, cepillarme los dientes, preparar el desayuno de Mateo, vestirme para el trabajo. Incluso las tareas más simples se sentían como montañas imposibles de escalar. En el trabajo, trataba de mantener una fachada de normalidad, pero mis colegas habían comenzado a notar los cambios. Dr. Ramírez, mi jefe, era un hombre bondadoso que había empleado durante 5 años, y podía ver la preocupación en sus ojos cuando me observaba luchar con tareas que antes hacía sin esfuerzo. Elena, me dijo un día después de que había cometido mi tercer error con las citas de los pacientes esa semana, ¿está todo bien en casa? Sí, doctor, todo está bien, mentí, evitando su mirada compasiva. ¿Sabes qué? Si necesitas tomar algunos días libres para organizarte, podemos hacer arreglos, ¿verdad? Su bondad casi me hace llorar allí mismo en la recepción, pero logré contenerme hasta llegar al baño, donde lloré silenciosamente en el cubículo más apartado, mordiendo mi puño para ahogar los sollozos. Las tardes eran aún peores. Llegaba a casa agotada emocionalmente, sin energía para cocinar comidas apropiadas o ayudar a Mateo con su tarea como solía hacer. Ordenábamos pizza con demasiada frecuencia, veíamos televisión en lugar de leer juntos, y yo me quedaba dormida en el sofá mientras él jugaba solo en su habitación. Los fines de semana eran los más crueles. Esos eran los días cuando Mateo visitaba a Ricardo y su nueva novia Carla, cada viernes por la tarde. Mi ex esposo llegaba al apartamento en su coche, el mismo coche en el que habíamos llevado a Mateo a casa del hospital cuando nació, y mi hijo se iba con su pequeña maleta.
emocionado por sus aventuras del fin de semana. Mami, Carla me va a enseñar a hacer galletas, me contaba, o papá dice que vamos a ir al zoológico, y yo sonreía y le decía que se divirtiera, mientras por dentro se me partía el corazón. Los domingos por la noche, cuando Mateo regresaba lleno de historias sobre restaurantes divertidos, juegos nuevos y la sonrisa brillante de Carla, yo me sentía como un fantasma en mi propia vida. ¿Cómo podía competir con la novedad, con la emoción de una nueva relación? Con alguien que no tenía que lidiar con las rutinas aburridas de la vida diaria. Diciembre del 2018 fue cuando toqué fondo completamente. Era la primera Navidad después del divorcio. Y todo se sentía equivocado. No teníamos dinero para los regalos elaborados que Mateo estaba acostumbrado a recibir. No teníamos la tradición de decorar la casa entera como solíamos hacer. No. Teníamos la cena familiar extendida que siempre habíamos celebrado. En lugar de eso, teníamos un árbol de Navidad pequeño y artificial que había comprado en oferta, decorado con ornamentos baratos y la colección de decoraciones caseras que Mateo había hecho en la escuela a lo largo de los años. Esos pequeños angelitos hechos con rollos de papel higiénico y purpurina dorada se veían perdidos en el árbol diminuto como recordatorios de tiempos más felices. Mami, ¿por qué nuestro árbol es tan pequeño este año?, me preguntó Mateo el 23 de diciembre, mientras mirábamos nuestro montaje modesto. Porque a veces las cosas buenas vienen en paquetes pequeños, le dije, repitiendo un cliché que había escuchado en alguna parte, pero que se sentía hueco incluso mientras lo decía. Esa noche, después de que Mateo se durmió, me senté en la sala oscura, mirando las luces parpadeantes del árbol pequeño. Y lloré como no había llorado desde que era niña. Lloré por el matrimonio que había perdido, por la estabilidad que ya no podía ofrecerle a mi hijo, por la mujer que solía ser y que ya no reconocía en el espejo. Pero más que todo, lloré porque me di cuenta de que había perdido algo incluso más importante que mi matrimonio. Había perdido la esperanza. Por primera vez en mi vida adulta. No podía imaginar un futuro que fuera mejor que el presente. Todo lo que podía ver por delante eran más días difíciles, más luchas económicas, más noches solitarias tratando de ser tanto mamá como papá para Mateo. Fue durante esa crisis navideña que tomé la decisión más peligrosa que cualquier madre puede tomar. Comencé a creer que Mateo estaría mejor sin mí. Comencé a fantasear con escenarios donde Ricardo y Carla se hacían cargo de él completamente, donde él podía vivir en una casa estable con dos adultos que no estaban constantemente preocupados por el dinero o luchando contra la depresión. Tal vez, me susurré a mí misma, en esas noches más oscuras, tal vez la cosa más amorosa que puedo hacer es apartarme y dejar que ellos le den la vida que se merece. Fue Mateo quien me sacó de ese espiral peligroso. Aunque él nunca supo el papel crucial que jugó en salvar no solo mi vida, sino también la nuestra como familia. Era un sábado por la mañana de enero del 2019. Mateo había pasado el fin de semana con Ricardo y tenía que regresar ese día. Yo estaba todavía en pijama a las 2 de la tarde. Sin energía para ducharme o cambiarme de ropa, mucho menos para limpiar el apartamento que había descuidado durante días. Cuando escuché la llave en la puerta, entré en pánico. No quería que Ricardo me viera en ese estado. No quería darle más munición para sus argumentos implícitos de que él había tomado la decisión correcta al dejarnos. Mami, llegué, gritó Mateo, corriendo hacia mí con esa energía pura que solo tienen los niños de 8 años. Hola, mi amor, le dije, abrazándolo fuerte, respirando el olor familiar de su champú, sintiéndome un poco más humana por primera vez en días. Ricardo entró detrás de él y vi cómo sus ojos registraron el estado del apartamento. Los platos sucios en el fregadero, la ropa sin doblar apilada en el sofá, las cortinas cerradas que mantenían la luz natural afuera. Elena, me dijo con una voz que intentaba ser casual pero que no podía ocultar su preocupación, ¿está todo bien? Todo está perfecto, mentí, sosteniendo a Mateo un poco más fuerte. Después de que Ricardo se fuera, Mateo y yo nos sentamos en el sofá. Él comenzó a contarme sobre su fin de semana. El restaurante donde habían comido, la película que habían visto, el parque donde habían jugado fútbol. Pero mientras hablaba, noté que me estaba estudiando con esa intensidad particular que los niños reservan para las cosas que los preocupan. Mami, me dijo finalmente, interrumpiendo su propia historia, ¿por qué siempre estás triste? Su pregunta me golpeó como un rayo. En mi ensimismamiento depresivo, había asumido que estaba ocultando mi dolor de él, que estaba protegiéndolo de mi lucha interna. Pero los niños son mucho más perceptivos de lo que creemos. Él había estado observando, sintiendo, absorbiendo mi tristeza todo este tiempo. No siempre estoy triste, le dije débilmente. Si lo estás, insistió con esa honestidad brutal de los niños. Yo no sé qué hacer para ayudarte. Esas últimas palabras fueron las que me despertaron completamente. Mi hijo de 8 años se sentía responsable de mi bienestar emocional. Había invertido los roles en lugar de que yo cuidara de él.
Él estaba tratando de cuidar de mí cargando un peso que ningún niño debería tener que cargar. Esa noche, después de que Mateo se durmió, me paré frente al espejo del baño y realmente me miré por primera vez en meses. La mujer que me devolvía la mirada era casi irreconocible, tenía ojeras profundas que hacían que mis ojos se vieran hundidos. Mi cabello, que siempre había sido mi orgullo, estaba sin vida y descuidado. Había perdido peso, pero no de manera saludable. Se veía demacrada, frágil. Pero lo más aterrador era la expresión en mis ojos. Estaban vacíos, derrotados. Como si la Elena, que había conocido toda mi vida, hubiera simplemente evacuado el edificio y dejado atrás solo una cáscara. ¿Qué te pasó? Le susurré a mi reflejo. ¿Dónde está la mujer que solía cantar mientras cocinaba? ¿Dónde está la madre que construía fuertes con almohadas y inventaba historias de aventuras antes de dormir? Fue en ese momento de claridad brutal que tomé la decisión que cambiaría todo. No podía seguir así. Mateo merecía una madre presente. No un fantasma que caminaba por la casa arrastrando su tristeza como cadenas invisibles. Más importante aún, yo merecía una vida que fuera más que simplemente sobrevivir día a día. Había olvidado que alguna vez fui una persona con sueños, con pasiones. Con la capacidad de encontrar alegría en las cosas pequeñas, esa persona todavía estaba ahí, enterrada bajo meses de dolor y autocompasión, pero todavía estaba ahí. Al día siguiente era sábado, y en lugar de quedarnos en casa como habíamos hecho durante meses, le dije a Mateo que saldríamos a explorar el barrio. Él me miró con sorpresa genuina. Habían pasado tanto tiempo desde la última vez que habíamos hecho algo espontáneo y aventurero. ¿En serio, mami? Podemos ir al parque. Podemos ir a donde quieras, le respondí, y por primera vez en meses, mi sonrisa fue genuina. Me duché, me puse ropa limpia y salimos al mundo. Era una mañana fresca de febrero, con ese tipo de luz invernal que hace que todo se vea más nítido, más definido, mientras caminábamos por las calles de San Miguel. Fue como si estuviera viendo el barrio por primera vez. Había pequeños comercios familiares que nunca había notado. Una panadería que olía a pan recién horneado y donde podía ver a una mujer mayor amasando masa detrás del mostrador. Una librería de segunda mano con libros apilados hasta el techo y un gato naranja durmiendo en la ventana. Un café pequeño donde las mesas de plástico estaban llenas de hombres mayores jugando dominó, sus voces mezclándose en una sinfonía de camaradería masculina. Había vida aquí, comunidad, la clase de conexiones humanas que había estado demasiado deprimida para notar durante los meses anteriores. Mira, mami, dijo Mateo, señalando hacia una pared donde alguien había pintado un mural colorido de niños jugando. Es como nosotros, explorando. Su observación me hizo sonreír. Tenía razón, éramos exploradores ese día, redescubriendo no solo nuestro barrio sino también nuestra capacidad para encontrar belleza en lugares inesperados. Caminamos durante una hora, sin destino particular, simplemente dejándonos llevar por la curiosidad. Mateo corría adelante y luego regresaba para reportar sus descubrimientos, un perro particularmente amigable. Una mariposa que había visto posarse en una flor, un vitral interesante en una de las casas. Su energía era contagiosa. Por primera vez en meses, me sentí conectada no solo con él, sino también conmigo misma. Recordé cómo solía ser antes de la depresión, espontánea, curiosa, capaz de encontrar aventuras pequeñas en los días ordinarios. Fue cuando doblamos por la calle Esperanza que mi vida cambió para siempre. Al final de la cuadra había un terreno baldío que ocupaba casi media manzana. Era el tipo de lugar que normalmente evitarías instintivamente, lleno de basura acumulada durante años. Botellas rotas que brillaban peligrosamente bajo el sol, hierba seca que llegaba hasta la cintura, pedazos de metal oxidado que sobresalían del suelo como huesos de algún animal prehistórico. Había una cerca de alambre oxidado que rodeaba el perímetro, con varios agujeros lo suficientemente grandes como para que pasaran perros callejeros o niños aventureros. Un cartel descolorido colgaba de la cerca con un ángulo extraño, diciendo su bendecido de un número de teléfono que era apenas leyable después de años de exposición al clima. Mateo corrió hacia la cerca, sus ojos iluminándose con esa fascinación que los niños sienten por los lugares prohibidos o abandonados. Mami, mira, es como un campo secreto, gritó presionando su cara contra el alambre para ver mejor el interior. Mi primera reacción fue alejarlo del lugar. Se veía peligroso, descuidado. Exactamente el tipo de sitio donde un niño podría cortarse con vidrio roto o tétanos en un clavo oxidado. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la emoción pura en la voz de Mateo. O tal vez fue algo más profundo, una intuición que no entendía completamente en ese momento. Me acerqué despacio a la cerca y miré por encima de su hombro hacia el terreno abandonado. Y entonces pasó algo extraño. Algo que no puedo explicar completamente incluso ahora. A pesar de todo el abandono y la fealdad, pude ver más allá de lo que estaba realmente ahí.
pude imaginar cómo podría verse ese lugar si alguien le diera amor y atención. El terreno era amplio, tal vez 3.000 metros cuadrados, y recibía sol durante todo el día porque no había edificios altos que proyectaran sombra. Tenía una ligera pendiente natural que sería perfecta para el drenaje. Los árboles grandes en el perímetro proporcionarían sombra parcial durante los meses más calurosos. Bajo toda la basura y las malas hierbas, podía imaginar el suelo rico que debe haber estado ahí una vez. En mi mente comenzaron a formarse imágenes, hileras ordenadas de vegetales verdes, flores de colores brillantes que atraerían mariposas y abejas, árboles frutales que proporcionarían sombra y alimento, senderos serpenteantes donde las familias podrían caminar, bancos donde los niños podrían sentarse a leer o dibujar. Pero fue una pequeña flor amarilla la que realmente capturó mi atención y cambió el curso de mi vida. Crecía en una grieta del concreto, justo al lado de la entrada principal del terreno. Era tan pequeña que fácilmente podrías pasarla por alto si no estuvieras prestando atención, pero ahí estaba. Brillante y valiente y absolutamente hermosa, creciendo donde, según todas las leyes de la lógica, no debería ser posible que creciera nada. Mateo, ven a ver esto, le dije, mi voz llena de un asombro que no había sentido en meses. Él se acercó y se agachó para verla mejor, su expresión cambiando de curiosidad casual a fascinación genuina. Es muy bonita, mami. ¿Cómo puede crecer aquí si no hay tierra buena? ¿Y cómo sabe que tiene que crecer hacia el sol? Sus preguntas inocentes me golpearon como relámpagos de comprensión. ¿Cómo puede crecer algo hermoso en las condiciones más difíciles? ¿Cómo sabe una planta que debe buscar la luz incluso cuando está rodeada de oscuridad? De repente, esa pequeña flor se convirtió en un espejo de mi propia situación. Yo también estaba tratando de crecer en circunstancias difíciles, en un suelo emocional que parecía árido e imposible. Yo también había estado rodeada de oscuridad durante meses, pero tal vez, solo tal vez, todavía tenía en mí la misma fuerza instintiva que había permitido a esa flor encontrar una manera de florecer. A veces, le dije a Mateo, sorprendida por la sabiduría que salía de mi propia boca, las cosas más hermosas crecen en los lugares más inesperados. Solo necesitan a alguien que crea en ellas. Mientras decía esas palabras, me di cuenta de que las estaba diciendo tanto para mí como para él. Había pasado meses sin creer en mí misma, sin creer en mi capacidad para crear algo hermoso de las ruinas de mi vida anterior. Pero esta pequeña flor me estaba mostrando que la belleza y la vida persistente eran posibles incluso en las circunstancias más adversas. Esa noche, no pude dejar de pensar en el terreno abandonado y en la pequeña flor amarilla. Cerré los ojos e imaginé cómo podría transformarse ese espacio con dedicación y cuidado. Me vi a mí misma con las manos en la tierra, plantando semillas, regando plantas jóvenes, viendo cómo crecían bajo mi cuidado. Pero más que la transformación física del terreno, me imaginé a mí misma con propósito otra vez. Me vi levantándome cada mañana con algo que esperar con ansias, con un proyecto que requeriría mi creatividad, mi determinación, mi capacidad para nutrir y hacer crecer cosas hermosas. Después de meses de sentirme inútil e incapaz, después de meses de cuestionarme si era una buena madre, si tenía algo valioso que ofrecer al mundo, la idea de crear algo hermoso de la nada me llenó de una energía que había olvidado que existía. Comencé a hacer investigación en internet durante las noches después de que Mateo se durmiera. Leí sobre jardines comunitarios, sobre técnicas de compostaje, sobre las mejores plantas para principiantes. Descubrí historias increíbles de otros proyectos similares alrededor del mundo. Un jardín en Detroit que había transformado un barrio entero. Una iniciativa en Sao Paulo donde madres solteras habían creado no solo un espacio verde, sino también una red de apoyo emocional. Un proyecto en Barcelona donde refugiados habían encontrado sanación cultivando plantas de sus países de origen. Cada historia que leía alimentaba más mi visión. No se trataba solo de plantas y vegetales, se trataba de comunidad, de sanación, de crear espacios donde las personas pudieran reconectarse con la tierra, con la naturaleza y, más importante, unas con otras. Durante esas noches de investigación, también comencé a hacer planes más concretos. Dibujé mapas rudimentarios del terreno en servilletas de papel, marcando dónde podrían ir diferentes tipos de plantas según los requerimientos de sol y sombra. Hice listas de herramientas que necesitaríamos, de plantas que serían apropiadas para el clima de nuestra región, de maneras de financiar el proyecto con un presupuesto mínimo. Pero más importante que todos los planes prácticos era el cambio que estaba sintiendo en mi interior. Por primera vez desde el divorcio, me levantaba cada mañana con algo más que la simple determinación de sobrevivir el día. Me levantaba con esperanza, con propósito, con la sensación de que tenía algo valioso que contribuir al mundo. El lunes por la mañana hice algo que la Elena deprimida de los últimos meses nunca habría hecho, llamé al número del cartel.
Mi corazón latía tan fuerte mientras marcaba que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me temblaban ligeramente mientras esperaba que alguien contestara. Una parte de mí esperaba que nadie respondiera, que pudiera colgar y pretender que nunca había tenido esta idea loca. Bueno, contestó una voz masculina mayor, con el tono un poco irritado de alguien que ha sido interrumpido en medio de algo importante. Hola, comencé, mi voz sonando más temblorosa de lo que esperaba. Vi su terreno en la calle Esperanza. ¿Todavía está disponible para alquilar? Hubo una pausa, y pude escuchar ruido de fondo, una televisión, tal vez el sonido de platos siendo lavados. Señorita, ese terreno lleva años abandonado. Está lleno de basura y malas hierbas. Está en condiciones terribles. ¿Para qué lo quiere? Quiero convertirlo en un jardín comunitario, respondí, y al decir las palabras en voz alta, se sintieron tanto aterradoras como emocionantes. Hubo una pausa más larga esta vez. Pude imaginar al hombre del otro lado de la línea tratando de procesar mi respuesta, tal vez preguntándose si había escuchado correctamente. ¿Un jardín? ¿Usted sabe el trabajo que eso representa? ¿Ha visto el estado en que está ese terreno? Sí, mentí parcialmente, porque aunque había visto el terreno, realmente no tenía idea de la magnitud del trabajo que implicaba transformarlo. Sé que va a ser mucho trabajo, pero estoy dispuesta a hacerlo. Bueno, mi nombre es Carlos Mendoza. Ese terreno me pertenece desde hace 15 años. Lo heredé de mi padre, y honestamente, no he sabido qué hacer con él. Me está costando dinero en impuestos cada año y no me está dando nada a cambio. Su tono había cambiado ligeramente, de irritación a algo que parecía más cercano a la curiosidad. Señorita, ¿cómo dijo que se llamaba? Elena. Elena Morales. Señorita Elena, déjeme preguntarle algo. ¿Usted tiene experiencia con jardines? ¿Sabe lo que implica limpiar y preparar un terreno de ese tamaño? No tengo experiencia profesional, admití, pero tengo algo más importante, tengo la determinación de hacerlo funcionar. Don Carlos se rió, pero no era una risa burlona. Era el tipo de risa que sugería que había reconocido algo familiar en mi voz. Tal vez recordando un momento en su propia vida cuando había tomado una decisión basada más en pasión que en experiencia práctica. Señorita Elena, me gusta su actitud. Escuche, ese terreno me está costando dinero y no me está dando nada a cambio. Si usted realmente puede convertirlo en algo hermoso, estoy dispuesto a hacer un trato con usted. Mi corazón se aceleró. No había esperado que fuera tan fácil que él estuviera dispuesto a considerar mi propuesta. ¿Qué tipo de trato? Pregunté. Usted se encarga de limpiarlo completamente y mantenerlo en buenas condiciones, y a cambio puede usarlo por un alquiler simbólico. Digamos, 50 pesos al mes. ¿Le parece justo? 50 pesos al mes. Era menos de lo que gastaba en café cada semana cuando todavía tenía energía para salir de casa. Era menos de lo que costaba una cena para dos en el restaurante más barato del barrio. Me parece más que justo, respondí, casi sin poder creer mi suerte. Pero hay una condición, añadió don Carlos, y su tono se volvió más serio. Si en 6 meses el terreno no se ve significativamente mejor de cómo está ahora, tendremos que reconsiderar el acuerdo. No puedo permitir que se convierta en un proyecto abandonado más. ¿Entiende? 6 meses. Me parecía una eternidad y al mismo tiempo, nada de tiempo. ¿Podría realmente transformar ese terreno devastado en 6 meses? ¿Podría transformarme a mí misma en el tipo de persona capaz de liderar un proyecto así? Entiendo y acepto, dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Perfecto. ¿Cuándo puede venir a firmar los papeles y recoger las llaves? Acordamos encontrarnos esa tarde, después de mi trabajo. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que mi corazón estaba latiendo más rápido de lo que había latido en meses. Por primera vez desde el divorcio, tenía algo que esperar con ansias, algo que era completamente mío. Algo que nadie podía quitarme. Esa tarde, después del trabajo, fui a conocer a don Carlos en persona. Resultó ser un hombre de unos 60 años, con cabello gris y manos que mostraban décadas de trabajo físico. Tenía ojos bondadosos, detrás de anteojos con marcos de alambre, y una sonrisa que sugería que había visto mucho de la vida y había llegado a una filosofía de vive y deja vivir. Nos encontramos en el terreno, y cuando abrió la cerca oxidada por primera vez, la realidad de lo que había prometido hacer me golpeó como un camión. El terreno era aún más intimidante de lo que había recordado. La basura no estaba distribuida uniformemente. Había áreas donde se había acumulado en montañas literales de desechos. Había lo que parecía ser los restos de una vieja estructura, tal vez una casa pequeña que había sido demolida años atrás, con pedazos de concreto y varillas de metal sobresaliendo del suelo. La vegetación silvestre había crecido hasta formar una jungla miniatura en algunas secciones. Había enredaderas espinosas que se habían entrelazado con arbustos muertos, creando barreras casi impenetrables.
El suelo visible estaba compactado y gris, como si nada hubiera crecido en él intencionalmente durante décadas. Como puede ver, dijo don Carlos, gesticulando hacia el caos que nos rodeaba, no va a ser fácil. Por un momento, el pánico se apoderó de mí. ¿En qué me había metido? No tenía las herramientas adecuadas, no tenía la experiencia, no tenía el dinero para contratar ayuda profesional. Era solo yo. Una madre soltera con trabajo de tiempo completo y un presupuesto ajustado, contra este terreno que parecía haberse rendido a la entropía décadas atrás. Pero entonces recordé la pequeña flor amarilla. Me dirigí hacia donde la había visto el sábado anterior y ahí estaba, todavía brillante, todavía valiente. Todavía creciendo donde no debería ser posible crecer nada. ¿Ve esa flor?, le dije a don Carlos, señalándola. Él se acercó y se agachó para verla mejor. Sí, una pequeña margarita silvestre. Son resistentes esas flores. Esa flor me enseñó algo importante, le dije. Me enseñó que la vida encuentra maneras de florecer incluso en las condiciones más difíciles. Solo necesita a alguien que crea en ella. Don Carlos me miró durante un largo momento, sus ojos evaluándome de una manera nueva. Señorita Elena, me dijo finalmente, creo que usted va a lograr esto. Firmamos los papeles ahí mismo, usando el capó de su camión como escritorio improvisado. Cuando me entregó las llaves, un manojo pequeño y oxidado que abría la cerca principal, sentí como si me estuviera entregando mucho más que acceso a un terreno. Sentí como si me estuviera entregando una oportunidad de redefinir quién era yo, de demostrarme a mí misma que todavía era capaz de crear cosas hermosas. Esa tarde, después de recoger a Mateo de la escuela, le conté sobre mi conversación con don Carlos y le pregunté si quería venir conmigo a ver nuestro terreno. Sus ojos se iluminaron con la misma emoción que había visto el sábado anterior. ¿En serio es nuestro ahora, mami? Es nuestro por 6 meses, le expliqué. En esos 6 meses, vamos a convertirlo en el jardín más hermoso que hayas visto. Cuando llegamos al terreno y abrí la cerca por primera vez con nuestras propias llaves, Mateo corrió hacia adelante con la confianza absoluta de un niño que cree que su madre puede hacer cualquier cosa. Yo lo seguí más lentamente, todavía abrumada por la magnitud de la tarea que tenía por delante. Mami, ¿dónde van a ir las flores?, me preguntó, parado en el medio de lo que algún día sería nuestro jardín. ¿Dónde crees tú que deberían ir?, le pregunté de vuelta. Él caminó por el terreno con la seriedad de un arquitecto paisajista profesional, señalando diferentes áreas y explicando su visión. Las flores grandes pueden ir aquí, donde hay más sol. Las pequeñas pueden ir aquí, cerca de la entrada, para que la gente las vea primero. Y aquí. Señaló hacia una esquina que tenía sombra parcial. Aquí podemos hacer un lugar secreto donde los niños puedan sentarse a leer. Su imaginación y su fe en nuestro proyecto me dieron el valor que necesitaba para comenzar. Si él podía ver las posibilidades más allá del caos actual, yo también podía. ¿Por dónde empezamos?, me preguntó. Por el principio, le dije. Un pedacito a la vez. Esa primera semana fue un despertar brutal a la realidad de lo que había prometido. Cada día después del trabajo, Mateo y yo íbamos al terreno con bolsas de basura grandes, guantes de cocina porque no tenía dinero para guantes de jardinería apropiados, y la determinación de hacer al menos un poco de progreso antes de que oscureciera. Comenzamos por las esquinas, desarrollando un sistema rudimentario pero efectivo. Yo me encargaba de los desechos más grandes y potencialmente peligrosos, pedazos de metal, vidrio roto. Desechos que podrían estar contaminados, mientras Mateo se concentraba en la basura más pequeña. Botellas de plástico, papeles, pedazos de cartón deteriorado. El primer día llenamos 12 bolsas de basura grandes. Al final de esas 3 horas de trabajo, apenas habíamos hecho una mella visible en el problema general. Pero habíamos logrado limpiar completamente un área de aproximadamente 10 metros cuadrados. Mira, mami, me dijo Mateo, señalando hacia nuestra pequeña área limpia, ya se ve diferente. Tenía razón. Aunque era solo una fracción diminuta del terreno total, ese pedacito limpio ya se veía lleno de posibilidades. Podías ver la forma real del suelo, la manera en que la luz del sol caía sobre él, el potencial que existía debajo de toda la basura acumulada. El segundo día llenamos 8 bolsas más. El tercero, 6 bolsas. Para el final de la semana, habíamos sacado tanto desecho que el camión de basura del barrio tuvo que hacer una parada especial para recoger todo lo que habíamos acumulado junto a la acera. Señora, me dijo el conductor del camión de basura, ¿un hombre mayor con una sonrisa amable está limpiando todo el barrio? Solo nuestro pedacito, le respondí, sintiéndome orgullosa de poder decir nuestro. ¿Qué van a hacer con el terreno después de limpiarlo? Un jardín comunitario, le dije, y noté cómo las palabras salían más fácilmente cada vez que las decía, como si estuviera convenciendo no solo a otros, sino también a mí misma de que era posible. Ese sería un hermoso cambio para el barrio, me dijo. Si necesitan ayuda con herramientas o algo así, mi hermano tiene un negocio de jardinería.
Se llama Ferretería Guadalupe. Está a 3 cuadras de aquí. Dígale que Raúl los mandó. Su oferta de ayuda me sorprendió. No había esperado que extraños comenzaran a interesarse en nuestro proyecto tan temprano. Pero ahí estaba, este hombre que apenas me conocía, ofreciéndome recursos que podrían ser invaluables. La segunda semana trajimos herramientas más apropiadas. Había visitado la Ferretería Guadalupe después del trabajo el viernes anterior y el hermano de Raúl, un hombre llamado Miguel, había sido increíblemente generoso. Cuando le expliqué nuestro proyecto, me prestó un pico, una pala y una carretilla pequeña a cambio de la promesa de que le compraría las semillas y plantas cuando llegara el momento de plantar. Es una inversión en el futuro del barrio, me dijo Miguel con una sonrisa. Además, me gusta ver a gente con agallas. Pero incluso con las herramientas apropiadas, el trabajo físico era más demandante de lo que había anticipado. Después de años de trabajo de oficina, mi cuerpo no estaba preparado para horas de levantar, cavar y cargar. Al final del primer día, con las herramientas nuevas, me dolía cada músculo del cuerpo. Mis manos, a pesar de los guantes, se habían llenado de ampollas. Mi espalda gritaba de dolor. «Mami, ¿estás bien?», me preguntó Mateo esa noche mientras preparaba la cena, notando cómo me movía lentamente y con cuidado. «Estoy un poco adolorida», admití, «pero es un buen tipo de dolor. Es el dolor que viene de trabajar hacia algo importante. Como cuando me duelen las piernas después de correr mucho, exactamente como eso». Pero hubo momentos durante esa segunda semana cuando dudé seriamente de mi capacidad para completar lo que había prometido. Un día particularmente difícil. Después de 2 horas de tratar de romper tierra compactada, que parecía ser dura como concreto, apenas había logrado aflojar 1 metro cuadrado. Me senté en el suelo, con las manos temblando de fatiga, y por un momento, la desesperación familiar amenazó con regresar. «Esto es imposible», murmuré, sintiéndome como una tonta por haber pensado que podría transformar este terreno con solo determinación y trabajo duro. Mateo, que había estado recogiendo piedras pequeñas en un balde nearby, se acercó y se sentó a mi lado. «Mami, ¿te acuerdas de la historia de la hormiga y el elefante?». Era una historia que le había contado muchas veces cuando era más pequeño. Sobre una hormiga que quería mover una migaja de pan que era 1000 veces más grande que ella. Todos los otros animales se rieron y le dijeron que era imposible. Pero la hormiga siguió empujando, un granito a la vez, descansando cuando necesitaba descansar, pero nunca rindiéndose. Y Ben Chawali, después de días de trabajo paciente, logró mover la migaja exactamente donde quería que estuviera. «Un granito a la vez», repetí, sonriendo a pesar del cansancio. «Tienes razón, mi amor. Un granito a la vez». Fue durante esa segunda semana que conocí a la persona que se convertiría en mi mentora, mi conspiradora y eventualmente en algo muy parecido a una segunda madre. Doña Carmen Ruiz. Doña Carmen vivía en la casa directamente al lado del terreno. Una casa pequeña pero impecablemente mantenida con un jardín frontal que era una explosión de colores y vida. Tenía 70 años. Cabello completamente blanco que mantenía en un moño elegante y manos que contaban la historia de décadas de trabajo con la tierra. El miércoles de esa semana, mientras Mateo y yo luchábamos con una sección particularmente difícil de maleza enredada, ella se acercó a la cerca que separaba su propiedad del terreno. «Disculpe, señorita», me dijo con una voz suave pero que llevaba el tipo de autoridad que viene con la edad y la experiencia. «¿Qué está haciendo aquí?». Me enderecé, consciente de cómo debía verme, sudorosa, sucia, con el cabello escapando de mi cola de caballo y manchas de tierra en toda mi ropa. «Estoy limpiando el terreno para hacer un jardín comunitario», le respondí, tratando de sonar más confiada de lo que me sentía. Doña Carmen me miró durante un largo momento, sus ojos oscuros evaluándome con la intensidad de alguien que había visto muchas promesas rotas en sus 70 años de vida. «He vivido al lado de este terreno durante 40 años», me dijo finalmente. «He visto muchas personas prometer que iban a hacer algo con él. Un hombre en los años 90 dijo que iba a construir casas. Una mujer hace 10 años dijo que iba a hacer un parque para perros. Un grupo de jóvenes hace 5 años dijeron que iban a hacer un centro comunitario». Hizo una pausa, dejando que el peso de todos esos proyectos fallidos se asentara entre nosotras. «Todas se rindieron», concluyó. Sus palabras podrían haberme desanimado completamente. Pero había algo en su tono que sugería que ella quería estar equivocada esta vez. Había una pregunta implícita en sus palabras. «¿Qué te hace diferente?». «Yo no me voy a rendir», le dije, con más convicción de la que realmente sentía en ese momento. Murmuró y se alejó sin decir más. Pero al día siguiente, cuando llegamos al terreno después de la escuela, encontramos una botella de agua fría y 2 sándwiches de jamón envueltos en papel aluminio junto a la cerca. Exactamente donde habíamos estado trabajando el día anterior. No había nota, pero sabía instintivamente que venían de Doña Carmen. «¿Quién nos trajo comida?».
Preguntó Mateo, desenvolviendo uno de los sándwiches con la emoción de alguien que no había esperado un regalo. Creo que tenemos un ángel guardián, le respondí, mordiendo mi propio sándwich y sintiendo no solo el sabor del jamón y el pan fresco, sino también el sabor de la bondad humana. Del cuidado de una extraña que tal vez estaba comenzando a creer en nuestro proyecto. La tercera semana comenzamos con el trabajo real de preparación del suelo. Miguel de la ferretería me había explicado que limpiar la basura era solo el primer paso. Ahora necesitábamos romper la tierra compactada y prepararla para plantar. Había conseguido prestado un azadón además del pico, y Mateo y yo establecimos un ritmo. Yo rompía la tierra dura, él recogía las piedras y pedazos de desecho que emergían. Y luego yo usaba el azadón para aflojar y voltear el suelo. Pero después de 2 horas de trabajo intenso, apenas habíamos logrado preparar un área de 2 metros cuadrados. A este ritmo, me tomaría meses solo preparar una fracción del terreno. Y eso sin considerar el tiempo necesario para plantar, regar y mantener lo que creciéramos. Mis brazos temblaban de fatiga, mi espalda gritaba de dolor y comencé a entender realmente por qué tantas personas habían abandonado proyectos similares en este mismo terreno. Esto es imposible, murmuré, dejándome caer sobre la tierra dura que habíamos estado tratando de romper. Fue en ese momento que escuchamos una voz detrás de nosotros. Necesitan regar la tierra primero para ablandarla. Era doña Carmen, parada del otro lado de la cerca, con una manguera de jardín en las manos y una expresión que era mitad diversión, mitad exasperación. ¿Perdón?, pregunté, confundida. La tierra está tan compactada que va a ser imposible romperla así. Necesitan regar bien el área donde quieren trabajar, dejarla reposar 1 hora para que el agua se absorba y ablande la compactación. Y entonces va a ser mucho más fácil trabajar con ella. Se acercó a la cerca y pasó la manguera por una abertura en el alambre. Aquí, prueben. Siguiendo sus instrucciones, regamos completamente el área donde habíamos estado luchando. El agua inicialmente se acumuló en la superficie, pero gradualmente comenzó a penetrar la tierra dura. Ahora esperamos, dijo doña Carmen. ¿Quieren un vaso de limonada mientras tanto? Durante la siguiente hora, mientras la tierra se ablandaba con el agua, doña Carmen me dio mi primera lección real de jardinería. Me explicó sobre el pH del suelo y cómo diferentes plantas necesitaban diferentes niveles de acidez. Me enseñó sobre la importancia de la materia orgánica y cómo el compost podría transformar incluso el suelo más pobre. Me mostró cómo leer las necesidades de las plantas por el color de sus hojas y la manera en que crecían. La jardinería, me dijo, mientras nos sentábamos en sillas de plástico en su patio, observando a Mateo explorar su jardín impecable. No es sobre luchar contra la naturaleza, es sobre trabajar con ella. El secreto es entender lo que la tierra y las plantas necesitan, y entonces darles exactamente eso. ¿Cómo aprendió todo esto?, le pregunté. Mi madre me enseñó cuando era niña, su madre le enseñó a ella, y la madre de su madre le enseñó a ella. En mi familia, las mujeres siempre hemos sido las guardianas de los jardines. Sus palabras me llenaron de una emoción inesperada. Había crecido en una familia urbana donde la jardinería no era parte de nuestra tradición. Pero ahí estaba esta mujer, ofreciéndome no solo conocimiento práctico, sino también una conexión con generaciones de mujeres que habían encontrado sabiduría y sanación en el trabajo con la tierra. Cuando regresamos al terreno, después de la hora de espera, la diferencia era asombrosa. La tierra, que había sido dura como roca, ahora cedía fácilmente bajo el pico. En 1 hora de trabajo, logramos preparar más suelo del que habíamos preparado en los 2 días anteriores. ¿Ve la diferencia?, me preguntó doña Carmen, sonriendo mientras me veía trabajar con nueva eficiencia. Es increíble, respondí, sintiéndome como si acabara de aprender magia. ¿Por qué me está ayudando?, le pregunté finalmente, la pregunta que había estado en mi mente desde que apareció con la manguera. Doña Carmen se quedó callada por un momento, mirando el terreno que lentamente se estaba transformando bajo nuestras manos. Porque veo algo en usted que no vi en los otros, dijo finalmente. Los otros vinieron con planes grandes y máquinas y dinero, pero se rindieron cuando las cosas se pusieron difíciles. Usted está aquí con su niño, trabajando con las manos. Un pedacito a la vez. Usted no está haciendo esto por dinero o por fama. Usted está haciendo esto porque necesita hacerlo. Señaló hacia mi corazón. Esa es la única razón que funciona a largo plazo. Con la ayuda y orientación de doña Carmen, el trabajo se volvió no solo más eficiente, sino también más significativo. Cada tarde después del trabajo, se convirtió en una clase informal de jardinería, con ella enseñándome no solo técnicas y no también la filosofía detrás del cultivo exitoso. Las plantas son como las personas, me dijo un día mientras me enseñaba a identificar diferentes tipos de suelo. Cada una tiene sus propias necesidades, sus propias fortalezas, sus propias vulnerabilidades. El truco es crear un ambiente donde cada una pueda florecer según su naturaleza.
Era durante una de estas lecciones vespertinas que conocí a María, la nieta de doña Carmen. María tenía 35 años, aproximadamente mi edad, y estaba pasando por su propio divorcio difícil. Tenía 2 hijas pequeñas, Sofía de 6 años y Isabella de 4. Y cuando las trajo al terreno por primera vez, pude ver inmediatamente que ella entendía el tipo de dolor que me había llevado a buscar sanación en la tierra. Abuela me contó sobre su jardín, me dijo tímidamente, manteniéndose cerca de la cerca, mientras sus hijas corrían inmediatamente hacia donde Mateo estaba trabajando. ¿De verdad cree que va a funcionar? No lo sé, le respondí honestamente, pero sé que tengo que intentarlo. Algo en mi honestidad debe haberla tranquilizado, porque se acercó más y comenzó a hacer preguntas sobre nuestros planes, sobre las plantas que esperábamos cultivar, sobre cómo pensábamos organizar el espacio. Mientras hablábamos, observé a nuestros hijos interactuar. Sofía, a pesar de ser un año menor que Mateo, tenía una confianza natural que complementaba la gentileza de mi hijo. Isabella, la más pequeña, seguía a los otros dos con la adoración típica de los hermanos menores, pero también con una curiosidad intensa sobre todo lo que veía. ¿Podemos plantar flores?, preguntó Sofía después de que Mateo le hubiera explicado nuestro proyecto con la seriedad de un consultor profesional. Podemos plantar todo lo que quieran, le respondí y vi cómo María sonrió por primera vez desde que la había conocido. ¿En serio?, preguntó María. ¿No les importaría que las niñas vinieran a ayudar a veces? Me encantaría tener más ayuda, le dije, y lo decía en serio. El trabajo era físicamente demandante. Y más manos significarían no solo más progreso, sino también más compañía durante las tardes que a veces se sentían largas y solitarias. A partir de esa tarde, María y sus hijas se convirtieron en visitantes regulares del terreno. María resultó tener un instinto natural para el diseño espacial. Podía mirar un área y visualizar inmediatamente cómo organizar las plantas para maximizar tanto la función como la belleza. ¿Qué les parece si ponemos las hierbas aromáticas cerca de la entrada?, sugirió durante su segunda visita, así la gente puede olerlas inmediatamente cuando llegue. Y será fácil para las familias cortar lo que necesiten para cocinar. Su sugerencia era brillante y me di cuenta de que mi visión solitaria del jardín estaba evolucionando hacia algo mucho más rico y colaborativo de lo que había imaginado originalmente. Pero no todo era progreso constante. En abril, enfrentamos nuestra primera crisis real. Había llovido durante 3 días consecutivos, algo inusual para esa época del año en nuestra región. Cuando finalmente pudimos regresar al terreno, después de la lluvia, encontramos un desastre. El agua había acumulado en áreas que no habíamos anticipado, creando charcos fangosos que harían imposible el trabajo durante días. Peor aún, algunas de nuestras primeras plántulas que habíamos sembrado con tanto cuidado la semana anterior habían sido arrastradas por la corriente de agua. «Su fue todo», dijo María, su voz apenas un susurro. Sus hijas estaban detrás de ella, sus caras reflejando la decepción de los adultos. Mateo se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. «Mami, ¿se murieron todas nuestras plantas?». Por un momento, sentí que el viejo monstruo de la depresión volvía a asomar su cabeza. La sensación de fracaso era abrumadora. Habíamos trabajado tan duro. Habíamos puesto tanta esperanza en este pedazo de tierra y en una sola noche, la naturaleza nos había recordado lo frágil que era nuestro proyecto. Sentí el impulso de rendirme. De decirle a don Carlos que tenía razón, que era demasiado trabajo, que no podíamos hacerlo. Pero entonces vi a doña Carmen. Estaba parada en el borde del terreno, con botas de hule y una expresión de calma estoica. No veía un desastre, veía un problema que necesitaba solución. «La tierra nos está hablando», dijo, su voz tranquila, cortando la tensión, nos está diciendo que necesita ayuda para respirar. Necesita canales para que el agua pueda moverse. Se acercó al área más inundada, su bota hundiéndose en el lodo. Esto no es una tragedia, es una lección. El jardín nos está enseñando su primera lección importante sobre el agua. Su calma fue contagiosa. Miré a María, a Mateo, a las niñas. Y vi que ellos también la estaban escuchando. La desesperación comenzó a ser reemplazada por una determinación silenciosa. No habíamos perdido todo. Habíamos perdido algunas plántulas. Pero habíamos ganado una lección invaluable. ¿Qué hacemos?, le pregunté, mi voz recuperando algo de su firmeza. Primero, dijo doña Carmen con una sonrisa, hacemos más limonada. Y luego, cavamos. La noticia de nuestro desastre se extendió por el barrio más rápido que la maleza en verano. A la mañana siguiente, mientras doña Carmen nos dibujaba un plan en la tierra con un palo, mostrando dónde debíamos cavar canales de drenaje para evitar futuras inundaciones, escuchamos un ruido en la entrada. Era Miguel, el dueño de la ferretería. Venía empujando una carretilla cargada, no solo con las herramientas que nos había prestado, sino con varias palas y picos nuevos.
Detrás de él venía su hermano Raúl, el conductor del camión de basura, y otros 2 hombres que reconocí haber visto en el barrio. Escuchamos que tuvieron problemas con la lluvia, dijo Miguel, sin necesidad de más explicaciones, pensamos que necesitarían más manos. Me quedé sin palabras. Había pasado tantos meses sintiéndome completamente sola en mi lucha y ahora, de repente, estaba rodeada de gente dispuesta a ayudar. No sé cómo agradecerles, logré decir, mi voz ahogada por la emoción. No hay nada que agradecer, respondió Raúl, tomando una pala. Este jardín ya es parte del barrio. Si ustedes no se rinden, nosotros tampoco. Ese sábado, el terreno abandonado se transformó en una colmena de actividad comunitaria. Éramos casi 15 personas trabajando juntas. Los hombres, con su fuerza física, se encargaron de cavar los canales principales siguiendo el diseño de Doña Carmen. María y yo, junto con otras 2 mujeres que se unieron, nos dedicamos a rescatar las plántulas que habían sobrevivido y a preparar nuevas camas de siembra en áreas más elevadas. Los niños, liderados por Mateo, formaron su propio equipo de rescate de lombrices, recolectando en cubetas a las lombrices que habían salido a la superficie con la inundación para devolverlas a la tierra preparada. Encontraron alegría en medio del lodo. Su risa era la banda sonora de nuestra reconstrucción. Al mediodía, alguien apareció con una olla gigante de sopa de pollo. Otra familia trajo pan fresco de la panadería. Nos sentamos en cubetas volteadas y cajas de madera, compartiendo comida y conversación con la ropa manchada de lodo y los músculos adoloridos, pero con los corazones llenos. Ese día entendí que no estaba construyendo solo un jardín. Estábamos tejiendo una comunidad. Cada palada de tierra, cada canal cavado, cada semilla replantada era un hilo en ese tejido. El agua no había destruido nuestro proyecto, lo había bautizado. Los siguientes fines de semana se dedicaron a la reconstrucción con los canales de drenaje en su lugar. El terreno se secó rápidamente. La tierra, ahora enriquecida con el compost que habíamos estado preparando y aireada por el trabajo colectivo, era oscura, rica y olía a vida. El trabajo físico era intenso, pero la camaradería lo hacía ligero. Mientras trabajábamos, compartíamos historias. Me enteré de que Raúl tenía una hija de la edad de Mateo y que soñaba con tener un lugar seguro donde ella pudiera jugar. Descubrí que una de las vecinas, la señora Gloria, había tenido un jardín en su pueblo natal antes de mudarse a la ciudad y extrañaba el contacto con la tierra más que nada. María y yo nos volvimos inseparables. Mientras preparábamos las camas de siembra, hablábamos de nuestros ex esposos, de nuestros miedos, de las pequeñas victorias que significaba levantarse cada mañana y seguir adelante por nuestros hijos. A veces siento que nunca voy a volver a ser la misma, me confesó un día, sus manos cubiertas de tierra. No lo serás, le respondí, sorprendiéndome a mí misma con la certeza de mis palabras. Serás más fuerte, como la tierra después de la lluvia. Se ve desordenada por un tiempo, pero después es más fértil que antes. Fue durante esos días que Mateo comenzó a florecer de una manera que no había visto desde el divorcio. Ya no era el niño retraído y preocupado que sentía la necesidad de cuidar de su madre triste. Era un líder, un explorador, un experto en lombrices. Se movía por el jardín con una confianza que llenaba mi corazón de orgullo. Una tarde, lo encontré enseñándole a Isabella, la hija menor de María, a plantar una semilla de girasol. Tienes que hacer un hoyo pequeño, como una cama, le explicaba con paciencia. Y luego acuestas la semilla y la arropas con la tierra. Y le tienes que cantar para que no se sienta sola. Verlo cuidar de algo tan pequeño, ver su capacidad para la ternura y la enseñanza, fue la confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Estaba sanando y al sanar yo, él también estaba encontrando su camino de regreso a la luz. A finales de mayo, el jardín ya no era un terreno baldío. Tenía camas de siembra elevadas, hechas con madera que Miguel nos había donado. Tenía senderos cubiertos con astillas de madera. Y en la entrada, habíamos colgado un letrero de madera pintado a mano por los niños. Decía, el Jardín de la Esperanza. Junio nos trajo las primeras cosechas. No eran grandes cosas, rábanos picantes y redondos, lechugas de hojas tiernas, manojos de cilantro y perejil cuyo aroma perfumaba el aire. Pero para nosotros, cada rábano era un trofeo, cada hoja de lechuga una medalla. El día que cosechamos los primeros rábanos, organicé una pequeña ceremonia. Nos reunimos todos alrededor de la cama de siembra. Y le pedí a Mateo que sacara el primero. Tiró suavemente de las hojas verdes y con un pequeño pop apareció la bolita roja y brillante. Sus ojos se abrieron con asombro, como si hubiera realizado un acto de magia. Esa noche, preparé la primera ensalada del jardín. Llevé un tazón enorme a casa de Doña Carmen, y cenamos juntas en su patio, la ensalada, sopa de lentejas y pan fresco. Lo logró, Elena, me dijo, sus ojos brillando con un orgullo casi maternal.
le devolvió la vida a ese pedazo de tierra. Ustedes le devolvieron la vida, corregí. Este jardín no es mío. Es de todos. Al día siguiente, llevé una pequeña bolsa con rábanos y lechuga a mi trabajo en la clínica dental. Se la entregué tímidamente al doctor Ramírez. De mi jardín, le dije. Él tomó la bolsa, mirando primero los vegetales y luego a mí. Hacía meses que no me veía. La mujer demacrada y de ojos vacíos había sido reemplazada por alguien con los brazos bronceados, las manos fuertes y una luz en la mirada que no se podía fingir. Elena, dijo, su voz llena de asombro. ¿Te ves? Increíble. ¿Qué ha pasado? Encontré un buen terapeuta, respondí con una sonrisa. Su llama jardinería. Esa pequeña victoria, el reconocimiento en los ojos de mi jefe, significó más para mí que cualquier aumento de sueldo. Era la prueba de mi transformación. Ya no era la víctima de un divorcio. Era la creadora de un jardín. Un sábado por la tarde, mientras regaba los tomates, escuché una voz familiar en la entrada del jardín. Mateo, era Ricardo. Había venido a recoger a Mateo para su fin de semana y al no encontrarnos en el apartamento, algún vecino le había dicho que probablemente estábamos en el jardín. Se quedó parado en la entrada, con sus zapatos caros y su ropa impecable, luciendo completamente fuera de lugar en nuestro mundo de tierra y madera. Su mirada recorrió el lugar, desde los bancales de vegetales hasta los girasoles que comenzaban a superar mi altura, y vi una expresión de incredulidad total en su rostro. ¿Qué es todo esto?, preguntó, su tono una mezcla de asombro y quizás un poco de escepticismo. Es nuestro jardín, respondió Mateo, corriendo hacia él. Pero en lugar de abrazarlo de inmediato, se detuvo y señaló con orgullo una sección específica. Papá, mírate, esos son mis tomates. Yo los planté. Ricardo se agachó para mirar las plantas, aunque era obvio que no sabía qué estaba mirando. ¿Tú hiciste esto? Mami y yo, y doña Carmen, y María, y todos los vecinos, explicó Mateo, su voz llena de la importancia de ser parte de algo grande. Me acerqué lentamente, secándome las manos en mis hands. Por primera vez, desde que se había ido, no sentí esa punzada de dolor e inseguridad al verlo. Simplemente sentí calma. Hola, Ricardo, dije. Elena, respondió poniéndose de pie. No tenía idea. Esto es impresionante. Era probablemente lo más cercano a un cumplido genuino que le había escuchado decir en años. Pero lo extraño fue que ya no lo necesitaba. Su aprobación o desaprobación habían perdido su poder sobre mí. Mateo ha trabajado muy duro, dije, poniendo una mano en el hombro de mi hijo. Ricardo nos miró a los dos, a mí con mi ropa de trabajo sucia y mi sonrisa tranquila. A Mateo con su cara radiante de orgullo. Pude ver en sus ojos un destello de algo que no pude descifrar. Arrepentimiento, confusión. Tal vez simplemente la comprensión de que el mundo que había dejado atrás no se había derrumbado como él probablemente esperaba. Al contrario, había florecido de una manera que él nunca podría haber imaginado. Se fue con Mateo ese día, pero el encuentro me dejó con una sensación de cierre. La vieja Elena habría buscado su validación. La nueva Elena se la daba a sí misma. El verano llegó con una explosión de vida y color. El jardín, que había comenzado como un sueño frágil, era ahora una realidad exuberante y vibrante. Teníamos más calabacines, tomates y pimientos de los que podíamos consumir. Las flores que habíamos plantado en los bordes atraían a un ejército de abejas y mariposas, creando un zumbido constante de vida. El jardín se había convertido en el corazón del barrio. Por las tardes, las madres se sentaban en los bancos que habíamos construido mientras sus hijos jugaban en los senderos. Los ancianos venían a sentarse a la sombra, ofreciendo consejos de jardinería no solicitados, pero siempre bienvenidos. Con tanta abundancia, decidimos poner una pequeña mesa en la entrada los sábados por la mañana. No vendíamos los vegetales. Los ofrecíamos a cambio de una donación voluntaria. El dinero se usaba para pagar la cuenta del agua y comprar más semillas. La gente venía de todo el barrio, no solo por los vegetales frescos, sino por la oportunidad de conectar. Una mañana, mientras estaba en la mesa, se acercó Carla, la nueva esposa de Ricardo. Vino sola, luciendo incómoda y fuera de lugar. Mi primer instinto fue de tensión. Pero la Elena del jardín era diferente. Hola, Carla, la saludé con una sonrisa genuina. Hola, Elena, respondió, evitando mi mirada. Ricardo me contó sobre este lugar. Y Mateo no para de hablar de sus plantas. Quería verlo por mí misma. Le ofrecí una cesta. Por favor, toma lo que necesites. Los tomates están especialmente dulces esta semana. Ella dudó, pero luego tomó un par de tomates y un calabacín. Metió la mano en su bolso para sacar dinero. No es necesario, le dije suavemente, es un regalo de la comunidad. Me miró por primera vez y vi en sus ojos no a la otra mujer, sino a una persona que quizás también luchaba con sus propias inseguridades. Gracias, dijo en voz baja, lo que has hecho aquí
Es increíble. Cuando se fue, sentí que la última espina de amargura que quedaba en mi corazón se había disuelto. La había perdonado. No porque ella lo mereciera, sino porque yo merecía estar en paz. A finales de agosto, justo cuando se cumplían los 6 meses de nuestro acuerdo, llegó una carta, era de un bufete de abogados, informándome que don Carlos Mendoza había recibido una oferta sustancial de una empresa constructora para comprar el terreno. La carta establecía cortésmente que nuestro acuerdo de alquiler simbólico terminaría en 30 días. Leí la carta una y otra vez, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies. No podía ser. Después de todo nuestro trabajo, de todo lo que habíamos construido, íbamos a perderlo todo. El pánico, un sentimiento que no había experimentado en meses, se apoderó de mí. Esa tarde, reuní a la comunidad en el jardín. Leí la carta en voz alta. Mi voz temblando, a pesar de mis esfuerzos por mantenerme firme, un silencio desolador cayó sobre el grupo. La señora Gloria comenzó a llorar en silencio. María me tomó de la mano, su rostro pálido. No pueden quitarnos esto, dijo Raúl, su voz un rugido bajo. Esto es nuestro. Pero legalmente, no lo era. Era de don Carlos. Y una oferta de una constructora seguramente valía miles de veces más que los 50 pesos al mes que pagábamos. La desesperación amenazó con consumirnos todos los fantasmas de mi pasado, el fracaso, la impotencia. La sensación de que el mundo me arrebataba todo lo que amaba volvieron con fuerza. Por un momento quise correr, esconderme, volver a ser la mujer invisible que se rendía. Pero entonces miré a mi alrededor. Vi los rostros de mis amigos, de mis vecinos. Vi a Mateo, que me miraba con una confianza absoluta, seguro de que su madre arreglaría las cosas. Vi los girasoles, que se erguían altos y orgullosos hacia el sol, sin saber de abogados ni de contratos. Y recordé a la pequeña flor amarilla que había empezado todo, creciendo valientemente en una grieta. No me iba a rendir. No esta vez. No nos lo van a quitar, dije, mi voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a mí misma. Vamos a luchar. Teníamos un plan. Durante las siguientes 2 semanas trabajamos sin descanso, no en el jardín, sino para salvarlo. Organizamos una petición que consiguió más de 500 firmas. Contactamos al periódico local. Y un joven reportero vino y escribió un artículo conmovedor sobre el Jardín de la Esperanza y la comunidad que lo había hecho nacer. Nuestro acto final fue organizar un día de jardín abierto. Invitamos a todo el barrio, a los políticos locales, a la prensa y, por supuesto, a don Carlos. Queríamos mostrarle que esto no era solo un pedazo de tierra con vegetales, era el alma de nuestra comunidad. El día del evento, el jardín estaba más hermoso que nunca. Había guirnaldas de luces, música en vivo de una banda local y mesas llenas de comida hecha con nuestros propios productos. El lugar bullía de vida, de risas, de gente compartiendo historias. Subí a una pequeña tarima improvisada para hablar. Miré a la multitud, a todos esos rostros que se habían convertido en mi familia. Vi a Mateo en primera fila, sosteniendo la mano de Sofía. Vi a María, sonriendo con lágrimas en los ojos. Vi a doña Carmen, asintiendo con aprobación. Y entonces comencé a hablar. Conté mi historia, la historia de la madre fracasada, de la mujer rota que había perdido la esperanza. Y conté cómo un terreno abandonado y una pequeña flor amarilla me habían salvado. Este jardín no es solo tierra y plantas, dije. Mi voz clara y fuerte. Es la prueba de que las cosas más hermosas pueden nacer del dolor. Es la prueba de que una comunidad puede sanar junta. Este jardín es nuestra esperanza hecha visible. Y no se puede ponerle precio a la esperanza. Cuando terminé, un aplauso estruendoso llenó el aire. Y entre la multitud vi a don Carlos. Estaba de pie, solo, y me miraba con una expresión que nunca antes le había visto. Después de los discursos, don Carlos se acercó a mí. Señorita Elena, comenzó, cuando usted me llamó hace 6 meses. Escuché a una mujer desesperada. Le di una oportunidad, pero honestamente, no creí que lo lograría. Hizo un gesto hacia el jardín vibrante que nos rodeaba. Nunca en mi vida he estado tan feliz de estar equivocado. Lo que usted y esta comunidad han hecho aquí es un milagro. Entonces, la carta comencé a preguntar. La oferta de la constructora es real, admitió. Y es mucho dinero. Pero anoche, mi esposa me preguntó, Carlos, ¿qué vale más? ¿Dinero que no necesitas o ser el hombre que le dio a su barrio un corazón? Se sacó un sobre del bolsillo. No era una orden de desalojo. Era un contrato. Quiero ofrecerles un contrato de arrendamiento por 20 años, dijo. El alquiler seguirá siendo simbólico, con una condición, que me guarden una cama de siembra para mis propios tomates. Mi esposa dice que los suyos nunca saben a nada. Me quedé mirándolo, y luego al contrato, y las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza.
Eran lágrimas de alegría, de gratitud, de un alivio tan profundo que se sentía como si un peso que había cargado durante años finalmente se hubiera levantado. Un año después de que mi mundo se desmoronara, estaba de pie en medio de un jardín floreciente, rodeada de una comunidad que se había convertido en mi familia. Yo ya no era Elena Morales, la esposa divorciada, la secretaria, la madre fracasada. Era Elena, la jardinera, la guardiana de la esperanza. Esa tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de naranja y rosa, me arrodillé y hundí mis manos en la tierra. Estaba rica, húmeda y llena de vida. Olía a futuro. Miré a Mateo, que ahora, con 9 años, reía a carcajadas mientras perseguía a sus amigos por los senderos. No le había fallado. Al sanar mi propia alma rota, le había dado el regalo más grande, una madre completa, una comunidad fuerte y la certeza de que, incluso después de la tormenta más oscura, siempre es posible volver a florecer.